Cap 27. Alma de fuego. Los pensamientos de Sasuke se agitaron con furia. Se paró en la rama más alta de un árbol cerca del límite de Utsushigakure y miró hacia la aldea en ruinas. Su equipo había seguido al falso shinobi en dirección a Whirlpool durante millas, siguiendo el camino de destrucción a través de los árboles de Konoha creado por varios cientos de pies corriendo. Pero el rastro se había enfriado antes de que el equipo Kaka pudiera alcanzarlos y rescatar a Karin y a los gemelos Kurosaki. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que había habido un jutsu de espacio-tiempo involucrado en la llegada y salida masiva. Sasuke nunca antes había oído hablar de un Fuinjutsu capaz de transportar un ejército, el requisito de chakra debería haber sido astronómico, pero tampoco había conocido a un shinobi hecho de tinta antes de que comenzara este lío. El equipo Kaka había seguido viajando hacia Uzu de todos modos. Todos en Konoha sabían a dónde estaban llevando a los Uzumaki secuestrados ahora después de que los falsos gritaron su desafío al cielo con una voz masiva. Los tontos habían invadido Konoha, habían robado a Karin del distrito de Uchiha y amenazado a Naruto. Sasuke tenía la intención de quemar todos y cada uno de los malditos falsos, Antoke y cualquier otro shinobi real que los respaldara hasta dejarlos crujientes. Si fuera por él, habría invadido el pueblo solo. Pero Sasuke y su equipo tenían órdenes de esperar. Rokudaime Ataque Kakashi había perseguido a Sasuke antes de que el polvo se asentara detrás de los invasores en retirada. Había sangre en sus manos y rabia en sus ojos cuando ordenó a Sasuke y sus compañeros de equipo que persiguieran a los atacantes tan rápido y tan lejos como pudieran. Pero no debían enfrentarse hasta que llegaran refuerzos de Konoha y la cumbre Kage, a menos que Antoke hiciera un movimiento para dañar a los cautivos. Este era un enemigo que insultaba a todo Konoha y la memoria de Uzushio. Todo Leaf merecía la oportunidad de luchar contra este enemigo. Una gran parte de Sasuke quería seguir adelante de todos modos. No era un Uzumaki, cuyas bobinas de chakra se atascarían si se acercaba demasiado a los secuestradores. Siguiendo el ejemplo de Kurosaki Ichigo en Suna, Sasuke había utilizado las técnicas más destructivas que pudo sin dañar la aldea y encontró que los resultados eran aceptables. Las falsificaciones eran más estables que los clones de sombras y tenían acceso a una variedad cada vez mayor de jutsu, pero colapsaron cuando más del 50% de sus cuerpos fueron dañados, y Sasuke era muy bueno en jutsu de fuego. Pero Sasuke había pasado la mayor parte de la última década recordándose a sí mismo que era un shinobi de Konoha y leal al Hokage. Podría esperar unas horas para recibir refuerzos. Odiaba admitirlo, pero tal vez incluso los necesitara. Antoke fue capaz de enviar miles de falsificaciones contra Konoha y Suna. Sasuke era un monstruo según la mayoría de los estándares, incluso si nadie se atrevía a decírselo a la cara, pero no estaba seguro de poder enfrentarse a tantos shinobi, artificiales o no. Luego estaba la información que Tsunade había enviado con Garuko. El abuelo que el equipo de Sasuke había rescatado había acertado con su espeluznante canción infantil. Los Antoke, quienesquiera que fueran, eran responsables de los secuestros y tenían acceso a una versión de Edo Tensei, que estaban usando para revivir al fallecido Uzumaki. Sasuke había pensado que el jutsu murió con Kabuto y Orochimaru. El mensaje de Tsunade mencionaba que los hermanos del Kazekage también habían sido secuestrados, pero Sasuke no necesitaba que ella le dijera eso. Desde su posición elevada, Sasuke podía usar un catalejo para mirar directamente al centro de Uzushio. Karin, los gemelos, Temari y Kankuro estaban atados e inconscientes en la plaza del pueblo. Un solo hombre, tan simple y con ojos muertos como el shinobi falso hecho a su imagen, estaba cuidadosamente entintando sellos en su piel expuesta. La vista solo aumentó su furia. Le dolía el corazón esperar y mirar, pero Sasuke no desviaba la mirada. Si algo le sucediera a uno de los cautivos, Sasuke lo vería y haría que Antoke pagara el precio 10 veces más. Y si ese hombre hacía un movimiento hacia Karin, Sasuke se acercaría al diablo con los refuerzos, y el Hokage podría castigarlo más tarde. Sasuke permaneció solo en su puesto durante horas. Suigetsu y Jugo esperaron en el suelo, listos para moverse ante la palabra de Sasuke. De vez en cuando, Suigetsu se alejaba furioso y Jugo caminaba alrededor del tronco del árbol hasta que Suigetsu regresaba, pero ninguno de los dos actúa sin Sasuke. Estaban igual de molestos por Karin, pero reconocieron que no podían rescatarla por sí solos. Finalmente llegó el contingente de Konoha. Sasuke localizó casualmente el chakra de Kakashi, Yamato, Sai y el equipo Gai. Pero no fueron los únicos shinobi que vinieron. Pensó que tal vez 2/3 de los Jounin activos de la aldea estaban allí, y casi la mitad de los Chunin.
Un denso grupo de shinobi liderados por Anko e Ibiki hicieron que Sasuke se diera cuenta de que Tei probablemente se había desnudado hasta los huesos para este asalto. Incluso si las únicas fuerzas que vinieron de la cumbre Kage fueran el Hokage y Kazekage, tenían casi toda la fuerza de la aldea oculta en las hojas lista para hacer la guerra. Una figura vestida de verde se separó del grupo más grande de shinobi y saltó al árbol para interrumpir la vigilia de Sasuke. Amigo Sasuke, dijo Lee. Neji está vigilando a nuestros amigos con su Byakugan en caso de que desees unirte a nosotros abajo. ¿Ha visto a alguien más en el pueblo?, preguntó Sasuke. Su catalejo no reveló a nadie más que las 5 figuras inmóviles y el hombre de ojos muertos, y la capacidad de detección de chakra de Sasuke no podía extenderse tan lejos. Solo el que sospechamos es Antoke y nuestros camaradas robados, confirmó Lee. ¿Te nos unes? Por un minuto, Sasuke estuvo terriblemente tentado. Sabía que Neji les informaría en el instante en que algo sucediera. Pero los shinobi reunidos estaban demasiado lejos de la aldea para hacer algo en ese caso. Desde la copa del árbol, Sasuke al menos podía ver a Karin. Miró a Lee, que esperaba, cuyo rostro era inusualmente solemne. ¿Ya estás haciendo planes de ataque?, preguntó. Lee negó con la cabeza. Estamos discutiendo posibles estrategias, pero esperando ver quién se unirá a nosotros en la cumbre antes de que se decida algo. Entonces esperaré, dijo Sasuke volviendo su atención a la aldea de abajo. Por supuesto, dijo Lee aceptando su decisión fácilmente. Desapareció tan rápido como había llegado. Su falta de bobinas de chakra correctamente formadas no fue un obstáculo para él en un entorno tan familiar como un árbol. Sasuke dejó que la consideración de sus amigos calmara el fuego de su ira por un breve momento antes de reanudar su guardia. Las emociones fuertes eran la mayor debilidad y la mayor fortaleza de cada Uchiha, y no dejaría de darlo todo en este rescate, pero tampoco se apresuraría sin pensar. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando llegaron los shinobi de la cumbre Kage de emergencia. Sasuke sintió que el inconfundible chakra de Naruto y Kyuubi se acercaba primero, seguido por el igualmente masivo chakra de Ichibi, y junto con ellos las firmas de chakra más débiles, pero aún impresionantes de los Kages. Los 5 habían venido a prestar su fuerza a Konoha al igual que el general samurái, Mifune. Con ellos, lo suficientemente fuerte como para distinguirse debajo de las presencias de chakra más grandes, estaba el chakra salvaje y no entrenado de Kurosaki Ichigo arremetiendo en todas direcciones como un animal acorralado. A Karin le habían agradado Ichigo y sus hermanas las pocas veces que tuvieron oportunidad de hablar. Ella pensó que el chakra de sus recién descubiertos primos se sentía agradable, punzante pero no dañino. Sasuke sabía que Karin se sentía intimidada por tener personas que podrían ser familia después de todo este tiempo sola, especialmente personas a quienes no les importaba lo que había hecho como ninja del sonido y a quienes no les importaba que todavía admirara a Orochimaru. Incluso ahora. Karin ocultó ese miedo con especulaciones ocasionales sobre cómo se verían Ichigo o los gemelos en una mesa de examen. Sasuke tuvo que trabajar sorprendentemente duro para no encontrar adorable su comportamiento. Sasuke había hecho su propia investigación sobre los Kurosaki y sabía que Ichigo haría cualquier cosa para proteger a su familia, que ahora incluía a Karin. Sasuke se sintió aliviado de que si no podía salvar a Karin él mismo, entonces había alguien además del equipo Taka y Naruto, que haría todo lo posible para ayudarla. Sasuke cayó del árbol justo cuando el shinobi de la cima entró en el alcance visual. Naruto fue el primero en llamar su atención, audaz, brillante y enojado. Las marcas de sus bigotes se habían profundizado y sus ojos brillaban de rojo. Era fácil ver por qué todos dejaban un amplio espacio a su alrededor. Equipo Taka, informe, ladró Tsunade tan pronto como estuvo al alcance del oído. Sasuke respiró para calmarse, o al menos lo intentó, luego explicó cómo Taka había perseguido a los secuestradores fuera de Konoha hasta que todo rastro de ellos desapareció. Los rehenes están inconscientes y atados en medio de la aldea con un guardia, finalizó Sasuke. No ha habido señales de ningún shinobi adicional, real o no, desde que llegamos. Puedo confirmar lo mismo en todos los edificios y bajo tierra, dijo Neji. Tsunade asintió. Naruto ha analizado los sellos que componen el shinobi falso. Él cree que hay uno falso que es la copia maestra. Si se destruye, los demás se desmoronarán. Shikamaru tiene asignaciones específicas para todos ustedes. Sasuke y el equipo Taka se fusionaron en la alianza de Shinobi y Samurai reunida apresuradamente, que rápidamente se dividió en equipos para lanzar un asalto a Uzushigakure. Después de que Shikamaru enumeró sus posiciones iniciales, quedó claro que Naruto, Tsunade, Gaara e Ichigo habían quedado fuera del plan.
Sasuke le lanzó a Naruto una mirada inquisitiva. No esperaba que Naruto o Ichigo estuvieran dispuestos a quedarse sentados por algo como esto. La abuela, Gaara y yo somos responsabilidades, gruñó Naruto mientras Shikamaru desglosaba las responsabilidades y los puntos de entrada de los distintos equipos. No pude encontrar una manera de contrarrestar el sello neutralizador de Uzumaki, así que estamos atrapados aquí. Ichigo es nuestra última línea de defensa, ya que sabemos que él también está afectado, pero puede deshacerse de él. Sasuke alzó una ceja con incredulidad, filtrándose a través del calor en su sangre. Eso suena inusualmente sensato por parte de Ichigo y la tuya. Tuvimos una pelea por eso, admitió Naruto luciendo como una mascota regañada con sus bigotes caídos con tristeza. Fue algo intenso. No como apuñalarte en el estómago intensamente. Pero nadie, excepto Gaara y Kon, se acercaría a nosotros. O incluso podría. Sakura y Hinata lo intentaron muy duro. Sasuke contuvo el aliento. No estaba seguro de que Naruto hubiera querido mencionar casualmente una referencia a su pelea en el Valle del Fin, pero Sasuke lo escuchó de todos modos. La culpa de casi matar a Naruto cuando eran niños todavía lo abrumaba a veces. Era una distracción que realmente no necesitaba en este momento. De todos modos, Kurama y yo creemos que podemos deshacernos del chakra si también lo tenemos. Lo hicimos antes en Suna cuando solo había uno. Y Gaara tiene Shukaku si algo sale realmente mal, continuó Naruto sin darse cuenta. Pero la abuela es solo abuela, así que necesita que la cuiden. ¿Necesitas que te cuiden, idiota?, murmuró Sasuke en voz baja, todavía inquieto. Naruto lo miró fijamente. Su mirada roja no era la misma que la de un Sharingan activo, pero una pequeña parte del cerebro de Sasuke gritaba familia, hermano y protección. No era una voz que escuchaba a menudo, pero tampoco era una que intentara silenciar. Ambos éramos idiotas en ese entonces, dijo Naruto en voz baja pero intensa. Joven con demasiado poder y poco sentido común. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta de que estaba más enojado contigo por irte que por intentar matarme. Pero pude perdonar ambas cosas en el momento en que llegaste. ¿Alguna vez pudiste perdonarme? Sasuke estaba desconcertado. Por supuesto que sí. Lo hice. Hace mucho tiempo. ¿Pero por qué estamos hablando de esto ahora? Naruto se cruzó de brazos. Bueno, tal como ha ido todo esto, parece que los Antokei son despiadados y planean a largo plazo, y en realidad podrían tener una posibilidad de matar a todos los Uzumaki. Así que solo quería asegurarme de que estuviéramos absolutamente seguros. Claro, antes de que todo sucediera. Sí, estamos bien. Siseó Sasuke, furioso con Naruto por siquiera pensar que podría morir a manos de este perdedor que acecha una aldea en ruinas. Estúpido. Vivo, si es posible, para que podamos encontrar al Uzumaki resucitado. ¿Hay alguna pregunta? Terminó Shikamaru. El silencio respondió a sus palabras y él asintió sombríamente. Muy bien. Múdate. Entre Jugó, Suigetsu y Sasuke, el equipo Taka era una potencia incluso para un equipo de asalto de primera línea. Se dirigirían directamente a través del pueblo hacia la plaza. Los Kages que no eran Uzumaki y el general Mifune se acercaban desde diferentes ángulos con la esperanza de dividir la atención del hombre que dirigía el ejército de shinobi falsos. La tarea de su equipo agradó a Sasuke. Seguramente llegarían primero a la plaza, y podría tomarse su tiempo para quemar pedazos de Antokei por atreverse a tocar a Karin. Luego, cuando todos estuvieran a salvo en Konoha, podría gritarle a Naruto sobre su terrible momento. Hanabi y Konohamaru se deslizaron de sombra en sombra entre las ruinas de Uzushigakure. Ella y la media docena de miembros del clan Hyuga que habían venido de Konohagakure estaban tratando de localizar la copia maestra, el único shinobi falso que daba órdenes al resto del ejército. Mientras los Hyuga buscaban, el resto de sus fuerzas intentaban llamar la atención, erradicando las falsificaciones y cargando hacia los shinobi secuestrados de Sandy Konoha en medio de la aldea abandonada. Desafortunadamente, los combatientes aliados avanzaban lentamente. Cuando un shinobi falso desaparecía, otro lo reemplazaba casi instantáneamente. Algunos de los combatientes más fuertes habían hecho importantes avances hacia el centro de la aldea, pero había cientos, posiblemente miles, de shinobi en el camino. No importaba que el ejército estuviera hecho de falsificaciones. Las falsificaciones podían usar cualquier jutsu que hubieran visto, excepto aquellos que requerían Kekko y Genkai para funcionar, y aunque no eran tan duraderos como una persona real, los shinobi de papel y tinta eran más difíciles de dañar que un clon de sombra. La búsqueda de la copia maestra tampoco iba bien.
Naruto les había mostrado a todos el sello del espejo inverso que conecta al ejército y les explicó que la copia maestra se vería similar pero con una ligera variación. Solo Naruto no había podido decirles cómo le gustaría a la variación. Los sellos al revés tenían una estructura de diseño tan diferente que ni siquiera podía adivinar cómo sería el sello maestro. No ayudó que cada shinobi falso ya tuviera dos sellos de espejo. La bomba de energía espiritual que Ichigo había dejado caer en medio de Uzushigakure no hace mucho tampoco había hecho nada para mejorar su concentración. Hanabi no estaba seguro exactamente de lo que había hecho. Pero al menos sabía que Ichigo ya no podía sorprenderla a ella ni a Konohamaru con sus extraños ataques basados en Reiryoku. Cuando se despertó por completo después de la sesión de entrenamiento más extraña de su vida, Hanabi temió brevemente haber quedado ciega nuevamente y activó su Byakugan instintivamente. Su nueva habilidad para sentir el Reiatsu hizo clic en su cerebro, y de repente pudo ver y sentir la energía saliendo de Ichigo en oleadas furiosas. Por primera vez Hanabi entendió lo que Ichigo quería decir cuando dijo que la energía espiritual era diferente del chakra. Incluso Jin Release, que se centraba en el aspecto espiritual del chakra en lugar del físico, seguía siendo chakra. La energía espiritual no reunió chakra en absoluto. Aunque podía ver que el chakra de Ichigo también estaba aumentando, como ocurría con cualquier genin nuevo que estuviera luchando con emociones fuertes. La presión espiritual de Ichigo simplemente estaba ahí, un toque de clarín que lanzaba un desafío al mundo. Él estaba allí, estaba vivo y tenía la intención de permanecer así. El muro de energía que Ichigo exudaba estaba ligado únicamente a él y estaba completamente separado de la energía del mundo que los rodeaba. Hanabi sabía que la única razón por la que no había sido aplastada otra vez por el abrumador sentido de identidad de Ichigo era porque su ira se centraba en algún enemigo distante. Cuando Konohamaru se despertó preguntando si alguien estaba tratando de sofocarlos, la atención de Ichigo finalmente volvió al presente y retiró su Reiatsu con gran esfuerzo. Cuando la presión del Reiatsu de Ichigo disminuyó, el peso combinado de la presión espiritual de los shinobi y samuráis a su alrededor casi la hizo desmayarse nuevamente. Hanabi podía sentir el Reiatsu de todos los que estaban al alcance de su Byakugan. Para una Chunin recién creada que había visto pocas luchas de vida o muerte, la presión espiritual de los Kages era difícil de concebir. La fuerza de Naruto, Gaara y las bestias con cola hizo que su espíritu se acobardara. Una pequeña parte de Hanabi se preguntaba cuál era la verdadera fuerza de Ichigo. Su reserva de chakra era impresionante para un humano, pero nada comparado con el de Tyler Beast. La energía espiritual era el poder para el que había pasado la mayor parte de su vida entrenando. Pero Hanabi sabía que si preguntaba, se arrepentiría de la respuesta. Así funcionaba el interrogatorio a Ichigo. El viaje desde la Tierra del Hierro hasta la aldea oculta en el remolino había sido un curso intensivo para que Hanabi y Konohamaru aprendieran cómo filtrar grandes fuentes de Reiatsu. Kon había sido quien los ayudó con eso, ya que detectar la presión espiritual todavía era una de las habilidades más débiles de Ichigo. Hanabi tenía la técnica a medio camino de dominar cuando llegaron a Uzu. Su nueva habilidad para ver la presión espiritual con su dojutsu le dio una ventaja sobre Konohamaru, pero su compañera de equipo no se quedó atrás. El sueño de Konohamaru de dominar todos los elementos del chakra había aumentado su sensibilidad a las fluctuaciones del chakra. Esa sensibilidad también se trasladó a la energía espiritual. Konohamaru se había agachado tan rápido como Hanabi cuando la presión espiritual de Ichigo invadió el espacio sobre la plaza del pueblo. Hanabi indicó que se detuviera y la pareja se detuvo debajo de lo que quedaba de un techo. Enfocó su Byakugan, su atención pasó de un shinobi falso a otro, tratando de detectar la sutil diferencia que indicaba que uno era la copia maestra. Una vez pensó que lo tenía, solo para que una docena de otras falsificaciones se abalanzaran sobre ella en el instante en que destruyó la primera. La habilidad de Konohamaru en el jutsu terrestre los arrastró en el último momento. Después de ver algunos sellos más con el mismo trazo de pincel alterado, Hanabi se dio cuenta de que su enemigo debía haber realizado una gran cantidad de reemplazos. El dominio absoluto de Ichigo sobre el ejército en Suna fue sin duda la causa. A su lado, Konohamaru preparó otro jutsu, una técnica de fuegos y la forma en que su chakra cambiaba era una indicación. Junto con el cambio sutil en el chakra, llegó una sensación fantasmal de energía acumulada. Tan cerca de su pareja, Hanabi no podía perderse el edificio de Reiatsu de Konohamaru en reacción a su deseo de que vivieran. Hanabi casi pasó por alto la débil chispa en uno de los falsos shinobi que se dirigía hacia la batalla.
Un pequeño destello de energía se aferró a un sello como una brasa agonizante en la llama de una vela. Un pequeño destello de Reiatsu. Ichigo y Kon habían sido muy claros. Ninguno de los shinobi falsos estaba vivo o había estado vivo alguna vez, sin importar cuánto chakra bombeara a través de ellos. Esa fue la razón por la que Ichigo había eliminado al ejército tan fácilmente en Suna. No había forma de que un ser sin poder espiritual resistiera un ataque espiritual. Konohamaru la sintió tensa por la emoción y miró en su dirección incluso mientras concentraba su atención en estudiar al falso shinobi que pasaba. Ella le hizo los signos con las manos de fresa fantasma, su propio código personal para Ichigo y su rareza, y examinó los sellos de espejo en los diversos shinobi falsos. La mayoría de los que no eran Hyuga no podían entender lo que significaba ver todo desde todos los ángulos a la vez. Parte de su dojutsu era la capacidad de procesar la información que veían, al igual que el Sharingan. Solo un Hyuga notaría que un sello espejo entre el grupo era igualmente oscuro en ambos lados de la etiqueta, que había una pizca de grosor cuando la etiqueta se veía desde arriba o desde un lado, y que el color de un sello no era tan negro puro como el de los demás. Antoki había dibujado otro sello de espejo con sangre y lo había pegado a la parte posterior de una etiqueta existente. Afortunadamente, Hanabi no tuvo que entender la diferencia entre un sello de espejo y un sello de espejo inverso. Solo tuvo que identificarlo. El sello de sangre todavía estaba ligado a su creador y a la energía espiritual de su creador. Después de ser cargado con chakra, retuvo un gránulo de presión espiritual. Los ojos de Hanabi siguieron la copia maestra incluso mientras sus manos mostraban los signos de sangre y objetivo adquirido. La copia maestra viajaba en un paquete. Lo vio interactuar con un grupo de shinobi hoja y samuráis de hierro. Luchó tan seriamente como los otros falsos, pero cuando un samurái estuvo a punto de golpearlo, una copia diferente intervino y recibió el golpe. Los shinobi y samuráis fueron atacados por otro grupo de falsificaciones, y el escuadrón que contenía la copia maestra se desconectó y siguió adelante. Hanabi comenzó a moverse, siguiendo la copia maestra mientras su unidad merodeaba entre las ruinas. Ella y Konohamaru rápidamente intercambiaron una variedad de posibles estrategias. Necesitaban aislar la copia maestra de cualquier posible copia de seguridad, o se sentirían abrumados. Tampoco pudieron solicitar refuerzos para ellos mismos. Los sellos de espejo significaban que todas las copias vieron lo que hicieron sus hermanos. Un grupo grande que se dirigiera a la copia maestra sería atacado, posiblemente por todas las demás copias en el campo de batalla. Finalmente, Konohamaru arrojó los carteles de hojita y distracción, seguidos de gato demonio, paredes y ojo pequeño, asesinato. Hanabi casi se cae del techo. Su sorpresa ante la idea de que Tora los siguiera hasta aquí fue así de intensa. Eso no era lo que Konohamaru había querido decir, pero se aseguró de poner los ojos en blanco con más fuerza ante su reacción. Hanabi señaló su aprobación del plan e identificó la copia maestra para Konohamaru. Luego preparó un kunai y dio la señal para atacar. Konohamaru saltó a la calle de abajo. «Oigan, imbéciles. Coman esto», gritó y arrojó una bola de fuego al shinobi más cercano. Un farsante diferente lo apartó del camino con una técnica de viento y todos rieron al unísono aterrador. «¿Qué hará un pequeño shinobi contra nosotros?», preguntaron los falsos al unísono. El odio llenó sus ojos, que de otro modo serían planos y muertos. Hanabi se habría estremecido si hubiera tenido el lujo. En cambio, concentró toda su energía en ocultar su chakra y estar lista para atacar. «Te voy a quemar hasta quedar crujiente por atacar a Konoha», gritó Konohamaru. Sus manos formaron los signos de una bola de fuego incluso mientras Hanabi lo observaba moldear internamente la energía para la liberación de la tierra. Dos de los falsos formaron escudos de agua mientras que el resto inició otros ataques de largo alcance. Ninguno de ellos esperaba que Konohamaru cayera al suelo y levantara paredes de tierra, cortando la copia maestra de la mayoría de sus guardias. Antes de que los falsos de afuera pudieran dirigir sus ataques contra las paredes o que los dos con escudos pudieran arrojarse hacia Konohamaru, Hanabi saltó desde el borde del techo. Voló hacia la copia maestra trazando un arco perfecto y mortal. Su kunai atravesó el sello del espejo, ubicado justo debajo del cráneo de un humano real, y partió la etiqueta perfectamente por la mitad antes de salir por el otro lado de la garganta del falso. La copia maestra explotó en pedazos de papel y tinta, al igual que todos los demás shinobi falsos de la aldea. Konohamaru dejó escapar un grito de alegría. Hanabi sintió que una sonrisa se extendía por su rostro manchado de tinta. Ella acababa de completar su primer asesinato y cambiar el rumbo de la batalla. Ellos iban a ganar y ella se uniría a Anbu.
Ella ya podía verlo. -0,0,0,0. Tsunade observó cómo las fuerzas mixtas de shinobi y samuráis desaparecían de su vista. Como Hokage y el mejor ninja médico de los países elementales, rara vez se sentía inútil, pero sus manos estaban atadas mientras esos sellos anuladores de Uzumaki estuvieran en su lugar. Ni siquiera pudo acercarse lo suficiente para asegurar una estructura para un hospital de campaña. ¿Cuánto bien podría hacer ella aquí? Si estuviera de regreso en Konoha, al menos podría ayudar con los heridos allí. Quizás era hora de jubilarse. Kakashi podría tomar el control durante unos meses por motivos de propiedad, luego podría pasarle el sombrero a Naruto. Tsunade-sama, dijo Gaara en voz baja irrumpiendo en sus oscuros pensamientos. Señaló una plataforma flotante de arena. ¿Le gustaría un ascensor? Naruto ya estaba sentado con las piernas cruzadas en la arena. Su sonrisa supuestamente alentadora se volvió amenazadora por sus dientes afilados y sus enojados ojos rojos. Ichigo estaba parado justo detrás de su primo. Con Zangetsu atado a su espalda, no podía sentarse pero no parecía importarle. Su mirada estaba fija hacia adelante. Cada centímetro de él se esforzó por unirse al asalto, pero Naruto lo había convencido de esperar un poco más. Tsunade saltó ágilmente sobre la arena y se arrodilló junto a Naruto. Cuando Gaara se sentó a su lado, pasaron las copas de los árboles hacia la luz del amanecer. A lo lejos, la aldea oculta en el remolino yacía en silencio mientras los equipos de asalto abordaban la frontera. La vista era hermosa. Incluso ahora, décadas después de su destrucción, el Uzushiogakure brilla intensamente a la luz de un nuevo día. Sombras rosadas y anaranjadas danzaban sobre piedras blancas caídas. Los techos rojos se calentaron desde el color oscuro de la sangre derramada hasta el tono alegre de las amapolas en flor a medida que el cielo se iluminaba. El océano llevaba la luz brillante del sol naciente en cada ola. Tsunade deseó que los demás hubieran podido ver Whirlpool cuando estaba lleno de gente como lo había hecho ella cuando era niña. Por muy trágicos que fueran ahora los restos, un Uzushiogakure lleno de vida había sido glorioso. Está demasiado lejos, dijo Ichigo con un leve atisbo de gemido. ¿Puedo arreglar eso?, dijo una voz profunda y retumbante. Tsunade casi saltó fuera de su piel al escuchar hablar a Ichibi. No era natural que una voz tan grande saliera de una criatura tan pequeña, y era inquietante, como siempre, recordar que las bestias con cola no eran verdaderas bestias sino personas pensantes e inteligentes. Shukaku levantó su cola, juntando más arena en un disco ancho y plano ante ellos. Con otro giro, hizo girar la arena hasta convertirla en una gran lente de cristal, magnificando el distante campo de batalla y enfocándose en el centro de la aldea. Tsunade sintió que se le caía la mandíbula por la sorpresa. A su lado, Gaara parecía igualmente sorprendido. «Eso es increíble», dijo Ichigo, realmente sonando impresionado para variar. «Gracias». Tsunade se preguntó qué vio Ichigo cuando miró a las bestias con cola. Kurenai lo había estado entrenando para controlar su propio chakra internamente, lo que iba de la mano con aprender a sentir el chakra. Afirmó que podía detener a 2 colas y 3 colas si amenazaban a Konoha. Pero realmente sabía lo peligrosos que eran. Ichibi gorjeó felizmente y se acurrucó alrededor de los hombros de Gaara. Sus ojos brillantes se centraron en la escena tan intensamente como los de Ichigo. Tsunade y Gaara intercambiaron miradas atónitas. Naruto simplemente les sonrió con aire de suficiencia. Tsunade sabía que estaba inclinado a creer lo mejor de todas las bestias con cola. Tsunade se alejó de los pensamientos ociosos y se volvió a concentrar en la batalla frente a ellos. Leaf no había invadido otra aldea en décadas, pero con el ataque más reciente a Konoha, 3 de sus shinobi en juego y las vidas de 3 más en juego, estaban liderando el asalto. Hyuga, junto con 1 o 2 shinobi más, estaban usando el Byakugan para localizar la copia maestra que controlaba el ejército de falsos shinobi. El resto de sus fuerzas se desplegaron en unidades para atacar y llamar la atención. El equipo Taka apuntaba directamente a la plaza del pueblo en la línea más corta posible. Varios edificios debilitados se estaban desmoronando a su paso. Durante aproximadamente 2 calles, la alianza atacante no encontró resistencia. Entonces el shinobi solitario que estaba parado en la plaza activó varias docenas de sellos. Cientos de falsos shinobi aparecieron por toda la aldea. Tsunade se mordió la lengua mientras la palabra imposible luchaba por escapar. No importaba que un sello activo no pudiera ser transportado a través de otro sin destruirlos a ambos. A este enemigo obviamente no le importaban las reglas establecidas del Fuinjutsu. Tontos. Bramó el hombre. Debió haber usado otro sello para amplificar el sonido de su voz.
Tsunade podía oírlo claramente desde kilómetros de distancia. Incluso el tonto Uzumaki colocó alarmas alrededor de su aldea. ¿De verdad pensaste que podrías sorprender a Antoke y Hisin? Mi ejército los destruirá a todos. Incluso los mejores shinobi del mundo tenían un límite en la cantidad de oponentes que podían enfrentar a la vez. Todo el avance se detuvo. Tsunade intentó distinguir al aislado Hyuga entre las batallas más grandes, pero no podía verlos moverse. Eso era bueno. Cuanto más tiempo permanecían escondidos, más tiempo tenían para buscar el sello maestro. Manecilla de hora en sentido antihorario. Está realmente dedicado al tema del reloj, ¿sabes? Dijo Naruto. Podría haber estado intentando ser liviano, pero el gruñido enojado en su voz traicionó sus verdaderos sentimientos. Widersins, murmuró Ichigo. Una dirección desafortunada. Creía haber dejado claro que Uzumaki, Naruto, Senju Tsunade y Gaara de la arena se entregarían a mí al amanecer, anunció Antokei. Parece que estos shinobi no significan nada para ti después de todo. Antokei sacó un cuchillo con tanto dorado que tenía que ser ceremonial y se cortó la palma de su pulgar. Con exagerada lentitud, el hombre se giró y caminó hacia el primero de los shinobi atados, Kankuro. ¡No!, gritó Gaara. La arena debajo de ellos se onduló y avanzó poco a poco hacia Uzushio. Tsunade puso una mano en su brazo para contenerlo. No podía hacer nada para detener el movimiento de la arena, pero tal vez Naruto podría convencer a Shukaku de proteger a su antiguo anfitrión. Tenemos que confiar en nuestra gente, dijo Tsunade. Gaara volvió sus ojos desesperados hacia ella, listo para discutir, luego su mirada se posó en algo detrás de ella. Tsunade sintió un escalofrío filtrarse en su sangre y miró por encima del hombro. Ichigo levantó un brazo, con la palma hacia el cuadrado distante, y comenzó a cantar. Cresta de turbiedad que se filtra. Recipiente arrogante de la locura. Hervey niega. Entumece y parpadea. Interrumpe el sueño. Reina de hierro reptante. Muñeca de barro eternamente autodestructiva. Únete. Rechaza. Llénate de tierra y conoce tu propia impotencia. Hado 90. Ataúd negro. Antokei se quedó inmóvil a pocos pasos de Kankuro. Con sus propios ojos, Tsunade vio una mancha oscura formarse en lo alto del aire. La mota cayó casi tan pronto como apareció apuntando al maestro de focas congelado. En la lente de aumento proporcionada por Ichibi, Tsunade vio un ataúd de cedro pálido aterrizar con precisión milimétrica sobre Antokei. Los listones de madera se estremecieron al impactar contra el suelo y se rompieron revelando una forma oscura. Lo que había dentro del ataúd estaba hecho de hierro oscuro y se parecía vagamente a un ser humano. Había un cuerpo largo y cilíndrico sujeto por correas de metal con la curva áspera de los hombros y un nudo bulboso en la parte superior que podría pasar por una cabeza. Con forma de metal, un rostro de mujer los miraba a través de la lupa, sus ojos eran acusadores y su boca encerrada en un grito de agonía. ¿Qué demonios es esa cosa?, demandó Naruto. Una doncella de hierro, una especie de dispositivo de tortura pseudomitológico, dijo Ichigo con voz ahogada. Antes de que pudiera explicar lo que eso significaba, Ichigo de repente se dobló y escupió una bocanada de sangre en la arena. Naruto gritó alarmado sin decir palabra. Las palabras de agradecimiento se congelaron en los labios de Gaara. Tsunade avanzó hacia adelante, con el crecimiento verde de las palmas místicas rodeando sus manos, y buscó lo peor del daño. El horror drenó la sangre del rostro de Tsunade. Todos los órganos internos de Ichigo estaban en las últimas etapas de necrosis. Su cuerpo estaba muriendo bajo sus dedos, y nada del inmenso chakra o habilidad de Tsunade parecía estar funcionando. ¿Qué hiciste?, exigió. Estaré bien en un minuto, protestó débilmente Ichigo. ¿Qué hiciste?, ella repitió. Kon la miró por encima de la cabeza de Ichigo. Su cara redonda se eleva como el sol. Te diré lo que hizo el idiota. Usó un Kido de alto nivel en su cuerpo humano. Ichigo hizo una mueca. He usado Kido de alto nivel en mi cuerpo antes. No es un hechizo de nivel 90. No con el encantamiento completo. Y no a esa distancia. Gritó Kon. Los Kido están diseñados para ataques de largo alcance, dijo Ichigo. Luego tosió otra boca llena de sangre. Kon golpeó la parte superior de la cabeza de Ichigo. Sus pequeños puños peludos no causaron daño alguno. No es que Ichigo pudiera soportar sufrir más daño dada su falla total de órganos. Sabes que eso es distancia de lanzamiento, no kilómetros. Gritó Kon. Cuanto mayor es la distancia, más energía necesita para funcionar. Esto es peor que activar tu Shikai durante demasiado tiempo. Kakashi había mencionado que Ichigo activó Shikai durante sus Nogatata Zanbu.
también había usado la forma liberada de Zangetsu más allá del tiempo recomendado. ¿Cuánto daño había sufrido entonces que había pasado desapercibido? Sus riesgos en el examen Chunin, dejar a Zangetsu protegiendo a Kurenai durante su primera misión de rango C, lanzarse en medio de un ejército sin respaldo, el ritual de Nogatada Sanbu, y ahora esta farsa hablaba de un desprecio casual por la propia vida de Ichigo. Eso era inaceptable en un shinobi activo de Konohagakure. No volverás a hacer esto, ordenó fríamente Tsunade. Su técnica de palma mística todavía estaba buscando algo dentro de Ichigo que respondiera al chakra curativo. Su condición no había empeorado, pero como su condición estaba muriendo, Tsunade no se tranquilizó. No puedes impedirme que use mi poder, dijo Ichigo. Su voz era tan fría y dura como la de ella, pero había un toque de miedo debajo de la frialdad. En su antigua vida, Ichigo había tenido poder y lo perdió, y con la pérdida de su poder, vino la incapacidad de proteger a sus hermanas, las personas más importantes de Ichigo. Tenía miedo de que Tsunade le ordenara retirarse, despojarlo de su autoridad como genin y, metafóricamente, de su poder. En el transcurso de las muchas visitas de Ichigo a su oficina, Tsunade había desarrollado una cierta impresión sobre Ichigo. Era reservado emocionalmente. Nada lo inquietó excepto las amenazas a su familia y una red de amigos que crecía lentamente. Era un gran trabajador, igual que todos los Uzumaki Tsunade que había conocido, pero no tenía pasión ni interés real en las artes shinobi más allá de que se le exigía aprenderlas. No confiaba en Tsunade y se mostraba distante con ella, aunque respetaba su posición, porque alguien en una posición de autoridad militar lo había traicionado antes, posiblemente más de una vez. Hasta ahora, Tsunade estaba dispuesta a mantener esa distancia. La mayoría de sus relaciones con los shinobi de Konoha eran relaciones de trabajo distantes. Aparte de cualquier amenaza potencial que pudiera representar, Ichigo no necesitaba ser especial para ella. Pero había firmado un contrato. Él era uno de sus shinobi ahora. Y ella esperaba que él actuara así. Soy tu Hokage, Kurosaki Ichigo, dijo Tsunade. Te prohíbo que arriesgues tu vida cuando tengas alguna otra opción. Ichigo hizo un gesto a Uzushigakure en la distancia, las peleas aún se libraban en las calles y la doncella de hierro extranjera que atrapaba a Antoki ya solo unos pasos del último miembro de su familia compartida. No vi otra opción. Tsunade no había visto ninguna opción en absoluto, pero este no era el momento de dividirse. Ella no daría marcha atrás. Eres uno de los guardianes de Konoha. No es una vida sin riesgos. Pero no te corresponde desperdiciar tu vida sin necesidad. ¿Entiendes, genin? A pesar de un universo literal de diferencia que los separaba, Ichigo era lo suficientemente parecido a Naruto como para que Tsunade pudiera verlo comenzar a poner los ojos en blanco. Del mismo modo, pudo decir el momento exacto en que él se dio cuenta de que ella hablaba en serio. Tsunade nunca había peleado con Ichigo, los Hokage no iban por ahí desafiando a genin al azar a peleas, esa era responsabilidad del shinobi más débil, pero se preguntaba si él confiaría en ella más fácilmente si hubiera tenido la oportunidad de leer sus intenciones en el campo de batalla. Sí, Hokage-sama, dijo en voz baja pero seria. El jutsu curativo de Tsunade comenzó a funcionar abruptamente, curando sus heridas internas a un ritmo acelerado. Ichigo había estado repeliendo inconscientemente su chakra con el suyo. Cuando decidió confiar en ella, esa última barrera cayó, y ahora su poder estaba impulsando el de ella hacia adelante. En menos de un minuto, todos los rastros de daño interno desaparecieron. «Wow», dijo Ichigo con evidente sorpresa. Ese chakra curativo realmente funciona. Tsunade resistió el impulso de darle un puñetazo. Aunque un pequeño toque de amor, como el que le dio a Naruto cuando su idiota aprendiz estaba actuando especialmente estúpido, no parecía particularmente fuera de lugar. Kon chilló alarmado y se agachó fuera de la vista, e Ichigo se alejó con cuidado de ella. De alguna manera debieron haberse dado cuenta de su irritación. No lo golpees, abuela. Simplemente aplastó al malo, dijo Naruto después de haber decidido que su drama había concluido con éxito. Gracias, Kurosaki, añadió Gaara suavemente. No es permanente, advirtió Ichigo. Es un hechizo de ataque, no vinculante. Incluso si Antokei no puede dispersarlo por sí solo, tiene un límite de tiempo. Mientras Ichigo hablaba, la lupa mostró una división vertical que dividía a la doncella. Las dos mitades delanteras se abrieron mediante bisagras invisibles. Tsunade vio púas recubriendo el interior del dispositivo y retrocedió ante la sangrienta imagen. Se suponía que las púas perforarían al ocupante y lo mantendrían en su lugar, pero la doncella de hierro de Ichigo había caído encima de Antokei. El hombre había sido despedazado. Uf, asqueroso, dijo Naruto.
La doncella de hierro alcanzó su límite de tiempo y la construcción desapareció. Los restos de Antokei cayeron al suelo con un ruido desordenado. Tsunade reprimió las ganas de vomitar. ¿Está muerto?, preguntó Gaara. Es muy difícil saberlo desde aquí, se quejó Ichigo. Sus secuaces de mierda todavía se están moviendo, dijo Naruto. Por lo que Tsunade pudo ver, el equipo Taka estaba más cerca del centro de la aldea, pero estaba inundado por docenas de falsos shinobi y no estaba más de la mitad del camino. Sus compañeros Kages no se quedaron atrás, pero estaban concentrados en sobrevivir en lugar de avanzar frente a una oposición abrumadora. Grupos de shinobi y samuráis se defendían, pero la gran cantidad de shinobi artificiales significaba que ninguno de ellos podía moverse más que unos pocos pies antes de ser atacados nuevamente. Un relámpago seguido por la repentina explosión de un edificio marcó la posición de Kakashi y Sakura. Si Tsunade recordaba correctamente el plan de batalla, entonces estaban tratando de abrirse camino en zigzag a través de las ruinas para evitar quedar empantanados. Pero no estaban más cerca del centro del pueblo que el equipo Taka. A Tsunade le asaltó la horrible idea de que tal vez Naruto estaba equivocado. Tal vez Antokei estaba escondiendo el sello maestro o había logrado ponérselo y estaba controlando al ejército directamente. Tal vez no había una copia maestra para que la encontraran los Hyuga que cazaban por la aldea. Un estruendo proveniente de una calle previamente vacía de shinobi llamó la atención de Tsunade. Una forma pálida se arqueaba sobre un muro de tierra. Por todo el pueblo, el ejército explotó en una lluvia de papel y tinta en lugar del típico lodo negro. La copia maestra había sido destruida. ¿Viste eso?, animó Naruto. Esos fueron Konohamaru y Hanabi. Créelo. Ichigo miró a Tsunade. ¿Podemos entrar ahora, Hokage-sama? Tsunade dudaba haber escuchado alguna vez a un Leafnin infundir tanto sarcasmo en su título, y no estaba del todo segura de querer recompensar ese tipo de actitud. Pero estaba segura de que Ichigo se rebelaría en ese mismo momento si ella le dijera que esperara, por lo que Tsunade fingió pensar en ello por razones de apariencia y luego asintió con la cabeza. Naruto identificó que los clones portaban el jutsu de congelación de Uzumaki, por lo que probablemente sea seguro, reconoce Tsunade. Gaara, si nos derrotaras. Ichibi descartó la lupa con otro movimiento de su cola, y Gaara comenzó a bajar la plataforma de arena al suelo. Ichigo no se molestó en esperar. Saltó desde la plataforma al aire. Un disco blanco se formó bajo sus pies y se llevó a Ichigo a gran velocidad. ¿Qué fue eso?, preguntó Gaara. Naruto sonrió. Mi prima puede volar. ¿Puede tu cosita de arena seguir el ritmo? Gaara entrecerró los ojos. La plataforma empezó a avanzar en lugar de bajar. Tsunade no estaba del todo contenta con la decisión. Podría haber otros sellos que afectaran a los Uzumaki y que no estuvieran adheridos a los clones. Pero el ejército se había ido y sus fuerzas ocuparon el terreno. Si algo le sucediera a la arena de Gaara, probablemente alguien la atraparía. La plataforma de arena ganó suficiente velocidad como para que, si bien no fueron lo suficientemente rápidos para alcanzar a Ichigo, sí llegaron al centro de la aldea delante del equipo Taka. Ichigo aún no había cruzado a los postes donde estaban atadas sus hermanas y en su lugar había dibujado a Zangetsu. Kon había desaparecido, y por un momento Tsunade pensó que tal vez Ichigo había cambiado a su forma de alma. Pero el uniforme de Ichigo no reflejaba tal cambio, y se dio cuenta de que la muñeca debía haberse caído en algún lugar del camino. Para consternación de Tsunade, se hizo obvio por qué Ichigo no se había acercado a sus hermanas. El sangriento desastre que era Antokei Hinshi estaba poco a poco volviendo a ensamblar las piezas faltantes. Tan pronto como sus pulmones estuvieron funcionales, Antokei comenzó a reír. ¿Pensaste que algo así podría matarme?, él demandó. Charcos de sangre que corrían hacia atrás por el suelo se filtraban en sus venas. Sus músculos y su piel se entrelazaron nuevamente y se puso de pie fácilmente. Soy inmortal. Ah, mierda, odio cuando hacen eso, dijo Ichigo. Tsunade encontró eso un poco hipócrita por parte de alguien que había estado sufriendo de necrosis del todo menos de 10 minutos antes, pero claramente no era el momento de sacar el tema. Es una lástima que hayas destruido mi ejército antes de que pudieran matar a más aliados tuyos. Tendré que agregar eso a mi lista de tareas pendientes, dijo Antokei. Pero como finalmente estás aquí, podemos empezar. Antokei encendió su chakra y el suelo bajo sus pies comenzó a brillar en un patrón preasignado. La luz se extendió rápidamente más allá de la línea de visión de Tsunade, pero ella tuvo la terrible sensación de que el sello cubría toda la aldea. Después de todo, era una trampa. Tsunade estaba congelada en su lugar.
El sello anulador de Uzumaki significaba que Gaara y Naruto también estaban atrapados. Con el ejército desaparecido, la alianza debería estar ganando velocidad. Ella esperaba que un ataque viniera de Sasuke o Suigetsu. Incluso agradecería una avalancha loca por parte de Hyuga. Ichigo debería deshacerse de esto pronto. Parecía que Kyuubi no estaba haciendo mucho bien desde dentro de Naruto, pero tal vez Ichibi. Gaara estaba parado en el borde de la visión periférica de Tsunade con el pequeño Ichibi extendido sobre sus hombros. Las bestias con cola eran orgullosas, posesivas y rápidas de enojarse. Si pudiera moverse, Antokei quedaría enterrado en la arena. ¿Te gusta?, preguntó Antokei. Este es un sello especial diseñado para bloquear el chakra de cualquier persona atrapada en su red. No se limita a Uzumaki. Se bajó el cuello de su camisa hecha jirones, revelando una matriz entintada. Me temo que este es el único contrasello. Y como beneficio adicional, sin que tu chakra fluya a través de tu cuerpo, eventualmente los matará a todos. Antokei echó hacia atrás la cabeza y se rió. Por supuesto, tú, Uzumaki, ni siquiera durarás tanto. Uno de ustedes será un contenedor comprensivo para el último jefe de Uzu. Una vez que lo convoque y haga que libere al resto de mis parientes sellados debajo de la aldea, no habrá nada. No quedará nadie vivo que pueda sellarnos de nuevo. Gobernaremos este mundo para siempre. Honestamente, Tsunade no tenía idea de lo que estaba hablando. Su abuela, Uzumaki Mito, nunca había dicho una palabra de nada parecido a un clan inmortal de shinobi locos sellados debajo de Uzushigakure. Por supuesto, cuando Tsunade se permitió pensar en ello, la idea parecía una locura. Pero Uzumaki Kushina tampoco había mencionado nada, incluso después de que Uzushio fuera destruido. Seguramente debería estar en algún informe, en alguna parte. Realmente debería agradecer a los otros Kages antes de matarlos, reflexionó Antokei. ¿Ves que el primer jefe de Uzushigakure nos selló en este lugar y luego construyó la aldea encima de él, para que ningún chakra pudiera filtrarse en el sello? Después de que Kirikumo destruyeran a Uzu, la destrucción expuso el sello y pude comenzar a recolectar chakra nuevamente. Y luego, por suerte para mí, un genjutsu masivo inundó el mundo entero con chakra. Eso aceleró mi escape por siglos. He pasado estos últimos años recolectando Uzumaki, tratando de encontrar uno que resonara con el último Uzumaki. Jefe. Tiene que ser uno de ustedes. Si Tsunade hubiera podido mover un músculo, se habría abofeteado por su estupidez. El genjutsu masivo tuvo que haber sido Infinite Tsukuyomi. Deberían haber esperado que un jutsu que afectó al mundo entero tuviera consecuencias ocultas, pero nadie sabía buscarlas aquí. ¿Habían otros males olvidados despertando? Un problema a abordar después de que abordaran la situación actual. Ninguno de mis intentos de convocar al jefe de Uzushio ha tenido éxito hasta ahora, admitió Antokei. Tal vez uno más directamente relacionado funcione mejor. Antokei se alejó de Kankuro y se detuvo frente a Kurosaki Karin. Esta llegó de otro mundo. Los vimos aterrizar. Vimos a Shinigami venir a recibirlos y nos quedamos escondidos. Probaremos con ella primero. Antokei levantó el cuchillo. Tsunade se esforzó por liberarse pero fue inútil. Podía pensar, pero no podía moverse. No podía apartar la cabeza. Ni siquiera podía parpadear. Iba a ver cómo mataban al alumno de su alumno y no podía hacer nada. El metal chocó contra el metal. Había una espada entre Karin y Antokei, una gran espada blanca con un borde negro. La persona que lo sostenía me resultaba terriblemente familiar. Uitezetsu había regresado para salvar a Karin. ¿Estaban Ichigo y sus hermanas aliados con la diosa conejo? ¿Fue así como la espada de Ichigo se ganó el nombre de Monfan? La claridad descendió sobre Tsunade, eliminando la oleada de pánico. La espada que protegía a Karin era Zangetsu, incluso si sus colores estaban invertidos. La persona que lo sostenía no era Zetsu blanco, sino una copia casi perfecta de Ichigo con su uniforme de Shinigami. Sus colores estaban invertidos, un error común en clones malformados. Tsunade dudaba que conociera una décima parte de las verdaderas habilidades de Ichigo. Era posible que hubiera hecho algo así como un clon de sombra usando una habilidad que aprendió en la sociedad de almas. No puedo dejar que hagas eso. El rey lo perdería. No habría nada más que lluvia para siempre, dijo el salvador de Karin. ¿Qué? Rugió Antokei. Miró de la copia a Ichigo notando las similitudes. No puede ser un clon de sombra. Nada puede usar chakra mientras esté bajo el sello. Es imposible. ¿Quién carajo necesita chakra para detener a un monstruo como tú? Dijo el otro Ichigo.
casualmente alejó a Zangetsu de Karin, obligando a Antokei a alejarse. Antokei tropezó bajo la fuerza del golpe. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Explícate. El nombre es Zangetsu, dijo con una sonrisa de satisfacción. Cuando abrió la boca, Tsunade vislumbró una lengua azul vívida. ¿Y vas a pelear conmigo por un tiempo? Tsunade estaba consternada. Varios informes habían cruzado su escritorio diciendo que Ichigo hablaba como si la espada fuera una persona y le atribuía una personalidad distinta a la suya. Nada de lo que había oído indicaba que la espada pudiera empuñarse sola para luchar contra la gente. ¿Un demonio?, murmuró Antokei. ¿Un sirviente de Shinigami enviado para acabar conmigo, tal vez? Siempre estuvo celoso de mi inmortalidad. ¿Es siquiera un Uzumaki? Hay una manera fácil de saberlo. Le arrojó el cuchillo sellador a Ichigo. Zangetsu se movió con un zumbido retumbante para derribar el arma. Matar al rey es mi trabajo. Fuera las manos. Rugió Zangetsu. Se lanzó contra Antokei comenzando una de las peleas más extrañas que Tsunade había visto jamás. Zangetsu y Antokei eran ambos luchadores de nivel Kage. La habilidad de Antokei con las focas rivalizaba con la de cualquier maestro de Fuinjutsu de Uzumaki y el Kenjutsu de Zangetsu superó al del general Mifune. Pudieron contrarrestar o evitar la mayoría de los ataques de sus oponentes con facilidad y, cuando no pudieron, el daño que sufrieron fue devastador. Pero el daño físico no hizo mucho a ninguno de los luchadores excepto obstaculizar brevemente sus movimientos. A diferencia de Antokei, Zangetsu ni siquiera sangró cuando fue cortado. Su piel se partió bajo un kunai o fue quemada por chakra y luego los pedazos faltantes se llenaron de la nada. Sin embargo, Zangetsu tenía una debilidad. Si dejaba de atacar, Antokei apuntaría a Ichigo o a uno de los gemelos. Zangetsu fue lo suficientemente rápido como para detener los golpes, pero los ataques furtivos le dieron tiempo a Antokei para recuperarse. Durante el intercambio final, Antokei soltó un sello lleno de pegamento pegajoso que atrapó a Zangetsu en su lugar. Zangetsu gritó de frustración, un sonido terrible que hizo temblar el alma de Tsunade. No podría haberse movido, incluso si el sello no la hubiera congelado en su lugar. La repentina oleada de instinto de agacharse y esconderse de un depredador fue así de fuerte. Incluso Antokei se quedó quieto por un instante crítico. «Vete a la mierda», rugió Zangetsu. «¡Balá!», bombardeó Antokei con una serie de rápidas explosiones que atraparon al loco en su lugar. El shinobi inmortal fue rápidamente reducido a pedazos cada vez más pequeños. En medio del bombardeo, Zangetsu giró la cabeza y estiró el cuello para mirar alrededor de Tsunade. «Viejo, dime que encontraste la maldita muñeca», preguntó Zangetsu. Una figura alta envuelta en una capa negra apareció en el rabillo del ojo de Tsunade. Por el breve vistazo que vio de su perfil, pensó que se parecía a Ichigo, aunque era una versión mucho mayor y más ruda de Ichigo. Tenía otra copia de Zangetsu atada a su espalda. Y en una mano sostenía a Kon. «Lo tengo aquí», dijo el anciano. «Tengo un nombre, ¿sabes?», protestó Kon. «Y habría seguido mi camino si ese tipo Sasuke no me hubiera agarrado antes de quedar congelado». El hombre no dijo nada en respuesta, pero se acercó a Ichigo y sacó una pequeña pastilla verde del león. Kon se quedó quieto al instante. Tsunade no podía ver lo que hizo el hombre desde su ángulo, pero Hinata había descrito lo que sucedió la última vez que Ichigo tragó la pequeña pastilla. Otra copia de Ichigo salió disparada del cuerpo del joven, aterrizando en el espacio vacío entre su cuerpo y Antokei. «Finalmente», gritó Zangetsu poniendo fin a su ataque. «Este tipo realmente está empezando a enojarme. Odio que no mueran». «¿Qué harás, Ichigo?», preguntó el anciano. Ichigo vestía un uniforme oscuro típico de Shinigami de bajo nivel. Tenía otra copia de Zangetsu en su mano, elevando el total a todavía 3. Esta era la misma espada que su cuerpo había sostenido momentos antes. Si Tsunade sobrevivía a esto, haría que Ichigo escribiera el informe más largo y detallado en la historia de los informes de misión. Ichigo asintió hacia Antokei. «Dice que no puede morir, y seamos honestos, mi Bakudo apesta. Pero apuesto a que alguien aquí puede sellarlo nuevamente, si podemos liberarlos». El sello que congela el chakra abarca toda la aldea y es lo suficientemente fuerte como para atrapar a varios shinobi de nivel capitán y a las bestias con cola, dijo el anciano. Necesitarás una increíble cantidad de fuerza para romperlo. Tsunade no sabía quién era el anciano ni dónde había aprendido sobre las focas, pero sabía que tenía razón. La mayoría de los sellos podrían destruirse rompiendo el borde o alterando los símbolos.
Un sello lo suficientemente grande como para cubrir una aldea sería resistente al daño y se repararía solo. Kyuubi podría haber sido capaz de asestar un golpe demoledor a tal sello. Tsunade no estaba convencida de que Ichigo pudiera hacer lo mismo. Estoy listo, ¿y tú? Respondió Ichigo. Oh sí. Dijo Zangetsu mientras el anciano asentía. La copia blanca de Ichigo se rompió en pedazos que flotaron hacia la espada en las manos de Ichigo y también lo hizo el anciano. Ichigo se quedó solo con un Zangetsu unificado. Antokei se recuperó lo suficiente como para hablar. Para romper el sello, tendrías que destruir Whirlpool. Si haces eso, no importará si no puedo revivir al jefe, mis parientes se liberarán. ¿Puedo vivir con eso?, dijo Ichigo. La visión de Tsunade comenzaba a volverse gris en los bordes. Cada vez era más difícil pensar, pero aún sabía que liberar un clan de shinobi inmortales nunca fue una decisión inteligente. Alguien iba a tener que entrenar a Ichigo en estrategia cuando esto terminara. Abandona tu miedo, declaró Ichigo. Mira hacia adelante. Retírate y envejecerás. Duda y morirás. Avanza y nunca te detengas, Zangetsu. Hubo una pequeña explosión localizada alrededor de Ichigo. Una onda expansiva de energía agitó el polvo a sus pies. Cuando el aire se aclaró, el uniforme de Ichigo había cambiado nuevamente, y en lugar de una espada, sostenía dos espadas muy diferentes. Ichigo levantó lentamente ambas espadas hasta la altura del pecho y las inclinó hacia Antokei. El loco luchaba por retroceder con las piernas aún no del todo ensambladas. Había una ominosa sensación de peso en el aire. Tsunade no pudo evitar la sensación de que una roca muy pesada estaba a punto de caer sobre su cabeza. Bankoi.